la quietud del lago de Pátzcuaro y el cobijo de los bosques de pino, escucharás los pasos de Vasco de Quiroga, humanista del Renacimiento español, protector de los purépechas, impulsor del arte michoacano. El eco de sus pisadas revive en una ruta llena de asombro, un recorrido mágico, un viaje en el tiempo. Una travesía que nos lleva por bosques, lagos, volcanes y cascadas, y que te acerca con un pueblo lleno de tradición y cultura. Ruta de Don Vasco, un legado de comunidades fundadas por el obispo humanista, devoto del talento y la creatividad purépecha. Morelia, majestuosa ciudad, patrimonio cultural de la humanidad que nos deslumbra con la riqueza infinita de su arte virreinal. Bajo su cielo azul se alzan más de 1400 edificios que nos recuerdan la grandeza de la antigua Valladolid. Cuitzeo, pueblo mágico de México, lago de aguas apacibles, hogar del convento de María Magdalena. Tupátaro, albergue del esplendor del arte novohispano por manos indígenas. Su artesón es testimonio de destreza y la sensibilidad de los purépechas. Pátzcuaro, puerta del cielo por la que descendían los dioses, cuna de la obra de Don Vasco, albergue de construcciones monumentales que colman de admiración las miradas de sus visitantes. Tzintzuntzan, punto de encuentro del señorío purépecha y del esplendor novohispano, que conviven con el grandioso convento franciscano. Santa Fe de la Laguna, la utopía de Tata Vasco, vio aquí su primer pueblo hospital y el nacimiento de una resplandeciente cultura que pervive hasta nuestros días. Radio Tele, desde Michoacán, desde Morelia, para todo el mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos en este su programa de Mundo Alternativo. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Buen provecho a los que ya están en su casita, a punto de comer o ya están comiendo y la computadora a un lado. Y a aquellas personas que a lo mejor van a llegar más tarde, no se preocupen. Recuerden que este programa lo vamos a subir en el famoso canal de videos para que usted esté al pendiente de toda esta información tan interesante. Y pues muchísimas gracias a todo el equipo del Grupo Radio Tele, a quien me está ayudando desde cabina para que sea posible la realización de este programa que ha causado mucho interés en muchísima gente. Y pues el programa anterior fue muy interesante. Empezamos a hablar de enfermedades sobrenaturales. Fueron temas que mucha gente a lo mejor había escuchado, mucha gente había a lo mejor comentado con amistades o con la misma familia en tiempos pasados. Inclusive todas las temáticas que estuvimos tratando acerca de los sustos, de los espantos, del mal de ojo, de los aires, pues causó tal revuelo que de verdad a todos ustedes, amigos que ven este programa, que nos hacen el favor y el honor de ver este programa, pues muchísimas gracias, porque recibí una gran cantidad de preguntas, una gran cantidad de comentarios, pero muchísimos, acerca de toda la temática que se estuvo tratando aquí y que de alguna manera pues causó mucho impacto, mucha curiosidad, mucho interés en toda la gente. Y pues obviamente pues la idea fue que me hicieron preguntas y que yo contestara algunas otras cosas, que hoy trataremos de hacerlo en esta segunda parte del programa, de
Mundo Alternativo, que es también sobre enfermedades sobrenaturales. Y muchísima gente me decía, entre los comentarios y las preguntas, me decían y me comentaban que cómo era posible que a veces hay ciertas enfermedades que, aunque no son provocados por agentes externos como los sustos o los espantos, pero que sí existen otras enfermedades como el mal de ojo que a veces son provocados queriendo o sin querer queriendo por ciertas personas. Pues yo me di a la tarea de seguir investigando y traigo nuevamente mis anotaciones, mis apuntes, porque no me voy a basar solamente en ideas y nada de que me saco algo de la manga, porque sí hago investigación. Por principio de cuentas soy historiador, como yo les comentaba, y además soy investigador de culturas populares. Y va a ver qué programa vamos a tener el día de hoy, pero también qué programa vamos a tener próximamente. Y bueno, alguien preguntaba, ¿cómo es posible que algunas personas pueden provocar males? Porque el día de hoy vamos a hablar, aquí usando mis apuntes, de otro tipo de problemas, de otro tipo de malestares que podríamos nosotros también considerar dentro de las cosas así extrañas o lo que podríamos decir como enfermedades sobrenaturales. Pues bueno, hay que diferenciar aquí lo que viene siendo la brujería, ¿sí?, y lo que viene siendo la hechicería. Habrá muchas personas, como también hubo comentarios de que no creían en la brujería, y es válido que no se crea, pero también hubo muchísimas personas que sí lo creen por las vivencias, por las experiencias que han pasado, por los resultados de ciertas cosas que les han sucedido, que precisamente hoy vamos a hablar de algunas cosas de esas. Y bueno, el término brujería podríamos denominarlo, según nuestra cultura popular mexicana, de distintas maneras, como hechizo, daño, embrujamiento, encantamiento, enfermedad mala o mala enfermedad, enfermedad regalada, mal de gente, mal echado, mal puesto, una maldad, un trabajo o un trabajo malo. Esto es lo que también estuvimos investigando con una información muy importante de mis amigos del Instituto Nacional Indigenista de México. Entonces, por ejemplo, un brujo solamente puede hacer daño a partir de un poder psicofísico o psicomental heredado, sin ritos y sin conjuros, es decir, tiene la capacidad o el poder personal para provocar efectos en otras personas, o en animales, o en cosas materiales, inclusive hasta en las plantas. Entonces, la brujería, ¿sí?, no es necesario que se utilice más que el poder del deseo y el poder de la mente, según todo lo que estuvimos investigando, no solamente con esta información del Instituto Nacional Indigenista, sino con muchas personas que conocemos que se dedican también a este tipo de cosas, porque para ello he tenido que recurrir, no solamente aquí en el país, en muchos estados de la República que conozco, a hacerles entrevistas a personas que se consideran brujos, sanadores, chamanes, curanderos, hechiceros, sino también en mis viajes al extranjero, a algunos países que conozco, también me he topado y me he dado a la tarea de investigar en esas culturas cómo se realiza todo esto. Entonces, el brujo no necesariamente utiliza elementos, ¿sí?, como velas, como muñecos vudú y todo eso. Solamente con su intención de hacerlo, lo puede hacer realidad. En cambio, en la hechicería se persigue el mismo objetivo, pero mediante la técnica de la magia y el poder de algunos medicamentos o el poder de algunos elementos, ¿sí?, de cosas materiales. En este caso, un hechicero, ¿sí?, ya con esa denominación, con ese término, sí utiliza elementos para poder realizar sus cosas, sus maldades o sus curaciones o sus protecciones. Pero el motivo principal de la brujería o de la hechicería, sobre todo en el caso de hacer maldades, porque eso me preguntaron muchas personas, cuál es el origen que produce precisamente la posibilidad de que a algunas personas les hagan males o les hagan trabajos, como así les llaman muchos.
es precisamente, y lo voy a decir con letras mayúsculas y subrayado, la envidia. La envidia es el motivo suficiente para poderle hacer una maldad, poderle provocar una enfermedad o un problema a ciertas personas solamente con la envidia. Aquí ya no vale de que, ay, te tengo envidia de la buena, porque envidia es envidia, así que hay que tener mucho cuidado. Entonces, de alguna manera la práctica de la brujería y de la hechicería, por los que son brujos o por los que son hechiceros, que se dedican a hacer, digamos, este tipo de maldades, es de alguna manera su arte, ¿sí? Un factor de control social. ¿Y por qué social? Porque puede provocar no solamente problemas en un individuo, sino en todo el entorno alrededor de ese individuo. Puede provocar muchas dificultades. Entonces, dentro de los métodos que utilizan los brujos o los hechiceros malos para hacer precisamente todas sus maldades, pues está el famoso nahualismo, que es, según en las tradiciones mexicanas, el poder de transformarse en ciertos animales para poder ir a hacerle las maldades a las personas, a quienes pues se les ha recomendado en base a un pago. ¿Sabes qué? Te pago a ti, brujo, o tú, nahual, para que me le hagas una maldad a fulano de tal porque me robó o por la razón que sea. Entonces, según las tradiciones, se convierten en animales, y esas son historias que conocemos desde nuestros abuelos, de nuestros ancestros, que se convierten en animales para ir a hacerles estas maldades, o por lo menos irles a avisar. De ahí surge un refrán que dice: cuando el tecolote canta, el indio muere, porque precisamente uno de los animales en los que se transforma precisamente un nahual es precisamente el tecolote, entre otros. También utilizan mucho la magia con santos, ¿sí? Algunos utilizan los santos transformados en otro tipo de deidades, pero se usa finalmente la magia con santos para hacer el bien o para hacer el mal. Y aunque usted no lo crea, sí hay personas que sí lo hacen así. Eso sería un tema que después platicaríamos, de cómo le hacen con estas deidades que de alguna manera están representadas, estas deidades, digamos, con otros nombres, con los santos católicos. También hay personas que manejan lo que se llama a la Santa Muerte, ¿sí? Que eso es otra creencia, sobre todo muy dado aquí en nuestro país, o en la comunidad latina en Estados Unidos, donde pues se protegen con ella, con la muerte, pero ellos le llaman la Santa Muerte, para que se eviten ciertas situaciones. Sobre todo hay ciertos grupos de personas, ciertos grupos de seres humanos que se hacen apadrinar o amadrinar por la muerte por protegerse por las cosas a las que se dedican estas personas. Y pues también está la situación de aquellos que le piden pues a las fuerzas más oscuras del universo, en este caso lo que podríamos considerar o lo que se podría llamar como el chamuco. Pues no quiero decir otros nombres, pero el chamuco, todo lo relacionado con el chamuco y con los nombres que ustedes ya conocen. Pero bueno, uno de las tareas que me dejaron para platicarles hoy también es acerca de la salación. ¿Qué es la salación, por ejemplo? Estar salado es también otro de los términos que se utiliza en esto de la salación. O lo salaron a esta persona, ¿sí? O le echaron sal, ¿sí? Puede ser también ese término. O también utilizan de otra manera, es que estoy tan salado que el dinero se me va como agua de las manos. Entonces, ¿qué sucede con esto? A la víctima, ¿sí? A la supuesta víctima de salación, le va mal en lo económico, en los negocios, en el trabajo y en muchos aspectos de su vida, en otros aspectos de su vida. Donde fundamentalmente se nota la salación, según la investigación que realicé, es precisamente que no le rinde el dinero, fundamentalmente, que no le rinde el asunto de la prosperidad. Entonces, entre la investigación que realicé y las preguntas que les hice a personas expertas en curar de salación,
me dijeron lo siguiente, que se le hace una limpia con un ramo y que la persona luego pise ese ramo, que baile casi encima del ramo. Luego se le hace un círculo de fuego alrededor de la persona con alcohol y que la persona salte fuera del círculo de fuego. Que luego se parten 3 limones en cruz, que se les pone un poco de sal y envueltos con una servilleta vieja, se le pasan por el cuerpo a la persona, ¿sí?, mientras se le va rezando, para que el limón con la sal, envueltos en esa servilleta vieja, de preferencia de tela, represente el atrapar en ese envoltorio la salación que tiene esa persona, y que posteriormente se le vuelve a hacer otra limpia con un ramo, pero con un ramo que debe de estar picante, es decir, que debe de tener chiles, ¿sí? Y también se le hace un círculo alrededor con chiles que se encuentren en el mercado, por ejemplo. Se les pone alcohol a todo ese círculo de chiles alrededor de la persona y se enciende. Obviamente que los chiles, pues, no sé si a ustedes les ha tocado, cuando sus mamás o sus esposas preparan chiles en nogada, muy famosos, o cualquier otro tipo de alimento donde tienen que asar los chiles en la cocina, y cómo la gente se empieza a poner a toser. Bueno, pues imagínense una limpia con chiles alrededor de la persona, cómo se va a sentir la persona, pero dicen que ese picante le va a quitar esa salación, entonces la persona brinca fuera precisamente de ese círculo, y finalmente, después de que se terminó esa limpia, se envuelve en una servilleta un poco de azufre, ¿sí?, y se limpia al paciente, ¿sí?, con este azufre que también va a absorber esa salación. Y también en esta investigación, en ciertos casos extremos, se le hace una tercera limpia, pero en el círculo alrededor que se le pone a un paciente, se pone azufre en polvo, que es un poco más arriesgado por los gases y lo tóxico que puede llegar a ser, pero yo se los paso tal cual lo investigué, y se pone alrededor azufre en polvo, se vuelve a poner alcohol, se enciende y se saca a la persona para que no se vaya a quemar. Y los ramos que recomendaban las personas, pues son ramos de albahaca, de altamisa, de menta, de perejil, pero que de preferencia deben de ser ramas frescas. También hay otra limpia que me recomendaron algunas personas de aquí de Morelia, que estuve haciendo la investigación. Dentro de un círculo de mostaza, se le pone al paciente a dar vueltas dentro de ese círculo de mostaza, de semillas de mostaza, mientras se le van aventando puñados de mostaza. Después de que se reza y se le avientan los puñados de mostaza, alrededor se le hace un círculo de alcohol, se enciende y se le pide a la persona que brinque hacia afuera, ¿sí?, para que se salga, y se hace a un lado el paciente. Y en el piso, de alguna manera, se le avienta sal 3 veces, sal gruesa, ¿sí?, para que se queme junto con esa mostaza y se queme la salación. Y pues en otra situación se le pone en las manos sal a la persona mientras está encendido el fuego en el suelo, en un piso que no se vaya a incendiar o no se vaya a maltratar, y la persona se lava las manos con esa sal mientras dice no quiero salación, no quiero salación, no quiero salación, o no quiero nada de salación, no quiero nada de salación, no quiero nada de salación, mientras encima del fuego se lava las manos con esa sal, que hace la simulación de que se lava las manos para no querer esa salación. Y después de que se hace este lavado de manos con la sal, se le hacen 7 limpias seguidas por 7 días a la persona, se le pone a hacerse baños con albahaca, con mirra, con canela, con perejil y con azúcar morena, y con esto supuestamente, según estas tradiciones, se limpia de la salación. ¿Verdad que está todo esto muy interesante? Vamos a un corte, no le cambie, ahorita regresamos porque vamos a hablar de otras cosas también muy interesantes, pero que también usted se va a sorprender. Ahorita regresamos.
La Secretaría de Turismo de Michoacán te invitan al segundo Congreso de Turismo, con los mejores conferencistas del sector, Joan Pasolas, Adela Micha, Fito Jiménez y muchos más, este 4 y 5 de septiembre en Uruapan, Michoacán. Más información en visitmichoacán.com.mx y en el 01800 450 2300. Michoacán, compromiso de todos. En Michoacán, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón es una realidad. Gracias a la gestión del gobierno del estado, niños y jóvenes con discapacidad tendrán una opción más de atención de alta especialidad. Michoacán, compromiso de todos. Las buenas noticias también son noticia. El presidente de México cumple su compromiso con los michoacanos al iniciar la construcción del nuevo hospital infantil con una inversión de 813 millones de pesos. Será un hospital moderno que brindará mejores servicios de salud a nuestros niños. Michoacán, compromiso de todos. Gobierno del Estado. Todas y todos merecemos vivir con dignidad. El gobierno del estado, comprometido con las personas con discapacidad, logró gestionar unidades nuevas, equipadas, entregadas a 31 municipios. Con estos vehículos, quienes así lo requieran, podrán trasladarse dentro y fuera de su municipio, facilitando así su atención, rehabilitación y sobre todo mejorando su calidad de vida. Es así como el gobierno del estado atiende las necesidades de quienes más lo necesitan. Michoacán, compromiso de todos. Gracias al esfuerzo conjunto de comunidad y gobierno, se lograron construir 3 escuelas públicas en la Nueva Jerusalén y se inició la construcción de una plaza pública que será pagada por la comunidad. Con el regreso de la tranquilidad a Nueva Jerusalén, seguimos cumpliendo con nuestro compromiso de resolver los problemas de manera pacífica. Michoacán, compromiso de todos. Muchísimas gracias, qué bueno que sigue con nosotros aquí en el programa de Mundo Alternativo. Estamos tocando un tema muy interesante, lo que son las llamadas enfermedades sobrenaturales que están catalogadas dentro de la medicina popular mexicana y que pues normalmente estas no se curan con la medicina ortodoxa, es decir, con los doctores no se curan este tipo de enfermedades. Uno tiene que ir con los especialistas que se dedican, digamos, a proteger a la gente, a curarla de todo esto. Y fíjense, hay otra enfermedad sobrenatural muy interesante que podría ser de las más pesadas que existen. Y de acuerdo a los síntomas, ¿sí? De acuerdo a los síntomas que tenga la persona, es que según la prenda con la que se le hizo o la representación con la que se le hizo a esta persona, ya sea con un muñeco, con un calzón o con un trapo o con una playera que tenía la persona, depende de dónde esté enterrada esta prenda o este muñeco que representa a la víctima, así serán los síntomas. Porque no es lo mismo a alguien que metan en un frasco con alcohol, según la investigación que realicé. No es lo mismo a alguien que lo entierran en un panteón. No es lo mismo a alguien que lo entierran, por ejemplo, en un hormiguero. No es lo mismo a alguien que lo entierran con un sapo. Porque, por ejemplo, según lo que investigué y preguntando a muchas personas y con lo que yo mismo estudié, y que analicé con cuidado, porque llega a existir, volvemos a lo mismo. Hay personas que podrán decir, yo no creo en las brujas ni en las brujerías, pero de que existen, existen. Pero por ejemplo, cuando a personas que hemos analizado y que se han hecho investigaciones profundas y serias en estos casos, aunque esto cabe fuera dentro de lo científico, pero pues se da, a quienes entierran con un sapo son personas que se empiezan a hinchar de todo el cuerpo y se ve su rostro como efectivamente como si fuera un sapo. Y como al sapo, les voy a decir algo que ojalá ustedes no se pongan a practicarlo, porque las consecuencias del karma son muy desastrosas. Por eso los brujos y hechiceros que se dedican a eso, a estas cosas, por eso luego andan tuncos, tuertos, cojos y demás cosas que les pasan, porque luego llegan a pagar, ahora sí que muy grave, las consecuencias de lo que hacen. Pero normalmente cuando a alguien le hacen una maldad con un sapo, le cosen
el trasero al sapo y le cosen la boca para que se hinche, y le sucede lo mismo a la víctima cuando le hacen esa maldad. Y pues cuando revienta el sapo, de que se está hinchando porque está ya grave, enfermo y todo eso, pues es cuando supuestamente se muere, también reventando la víctima. Cuando a una persona la entierran, según esta investigación, en un hormiguero, pues siempre está sintiendo que le pasan los animalitos por todo el cuerpo, siempre se está rascando y les dice, quítame esto que está aquí encima, y no trae nada a la persona, ¿sí? Cuando a alguien lo entierran, por ejemplo, en un panteón, ¿sí? La persona se empieza a ver como un cadáver, como un muerto de verdad. Inclusive hay personas que llegan a oler a muerto, ¿sí? Como cuando alguien exhuma un cadáver, así llegan a oler. Y las personas que las meten en frasco con alcohol se miran como esas personas que toman demasiado y que poco a poco también se están hinchando de algunas articulaciones. Pero también usted no vaya a creer en aquellos brujos que son bien listos, que ya tienen preparado ciertos entierros en algunos lugares, hasta en el campo, y que llega gente muy inocente con ellos y les dice, a ver, dígame qué tengo porque yo me siento muy mal. Y como luego les clavan el colmillo los brujos y los hechiceros, dicen, de aquí soy, de aquí voy a sacar para la renta por 5 meses, y de aquí voy a sacar para muchas cosas, y ya saben cuánto les van a sacar dinero, yo te voy a curar 20,000 pesos, 30,000 pesos, 50,000 pesos, etcétera, ¿no? Pero ellos ya tienen ahí preparado todo su show y les dicen, mira, aquí dicen mis cartas, o aquí dicen mis runas, o aquí dicen otros elementos que utilizan por ahí, que tú tienes una maldad muy grande, que estás enterrado. Entonces supuestamente se ponen de acuerdo con la persona para ir en ese momento u otro día, pero ya previamente, semanas antes o días antes, fueron a enterrar el supuesto entierro, llegan al lugar y ya se llevan a lo mejor un papelito con el nombre escrito de la persona, y ahí están, mira, aquí está, y lo desentierran, y así es más rápida la mano que el ojo, y meten el papelito, mira, hasta tu nombre está aquí, y ahí ponen frascos o envoltorios con huesos y con cosas echadas a perder y con ciertas situaciones que le hacen creer, por eso es una enfermedad social, le hacen creer a la persona que efectivamente le hicieron esa maldad y que ellos son los únicos que pueden curarlos, y que por eso ellos tienen ese don para saber dónde están los entierros. Hay que tener mucho cuidado con eso para que no vaya a caer en las manos, en las garras de estas personas. Pero cuando a alguien le hacen un enterramiento, los síntomas comunes, según la investigación que hicimos también con el Instituto Nacional Indigenista, es que hay muchas depresiones que no se curan con nada, una muy mala memoria, pesadillas terribles, insomnio, adelgazamiento en algunos casos, muy, muy grave, aspecto cadavérico, mucha debilidad, un dolor de todo el cuerpo sin causa aparente, ¿sí? Respiración difícil o sentirse que se asfixian sin tener problemas en las vías respiratorias, miedos, angustias, claustrofobia, y como yo le comentaba, dependiendo de dónde está supuestamente el entierro que le hicieron a la persona, pues así serían los síntomas. Entonces, por ejemplo, encontré esta información muy interesante que ahorita les voy a leer, que es una manera como de curar. Pues aquellos que se dedican a esto, a curar, a ayudar a la gente, pues les va a servir bastante. Dice que se dedican 3 veladoras, se consagran, se bendicen 3 veladoras, una dedicada a la persona enferma, otra dedicada a la muerte, a la Santa Muerte, no con el hecho de que uno cree en ella, sino para darle su parte a ella, para que no se vaya a llevar a la víctima, y otra dedicada al chamuco. Igual es la misma situación, no es que uno vaya a creer en el diablo, sino es como para darle su parte, decirle, mira, diablo, aquí tienes tu parte, ya no lastimes a esta persona que le están haciendo esta maldad. Entonces, según esta técnica que investigué, con estas veladoras ya consagradas, se le frotan en el cuerpo de la persona para curarlo, ¿sí? Para limpiarlo con ellas, una por una, y posteriormente se encienden.
se encienden las veladoras para que ahí se esté quemando supuestamente todo lo negativo de la persona, ¿sí? Después se coloca al paciente de frente a donde sale el sol, en la mañana de preferencia. Se hace un gis con un gis alrededor de él, un círculo, o con carbón, ¿sí? O con el pensamiento se imagina uno que hace un círculo de color dorado, ¿sí? Y alrededor de la persona se va diciendo el león tetragramatón, el león tetragramatón, el león tetragramatón, que se supone que es uno de los nombres más poderosos de Dios, según algunas personas expertas en todo esto, y posteriormente se le puede hacer pues una limpieza con fuego, se le puede hacer una limpieza con fuego, y con eso puede ayudarse bastante a la persona. Entonces, cuando una persona también, por ejemplo, se le puede poner acostado, ¿sí? Con una sábana abajo y una sábana encima que represente que está enterrada la persona. Se le avientan granos de mostaza, ¿sí? Semillas de mostaza, se rezan. A veces se ponen 4 cirios según lo que vimos, porque inclusive vimos unos videos y unas fotografías de personas que se dedican a esto. Se colocan 4 cirios como si estuviera la persona velándose, pero es para darle luz. Y posteriormente a hacerle esta curación, a la persona se le levanta, aún con toda la sábana que tiene puesta, se le levanta con cuidado, diciéndole: yo te saco de la oscuridad, o yo te saco de este enterramiento en el que estabas. Entonces hay una serie de cosas muy interesantes que uno podría hacer, y mientras se están quemando las veladoras, pues hay también ahí la ayuda para que se queme lo negativo. Otra técnica que se hace es que uno se imagina que la persona está en un pozo donde está enterrada la persona, la víctima de esto, y de alguna manera se hace un círculo con alcohol, y luego se forma como una especie de escalera con el mismo alcohol en un patio, en un pasillo, que simbolice que se va a salir fácilmente de ese pozo donde lo tiene enterrado la persona, y se enciende el alcohol, y que la persona se salga caminando por donde está esa escalera que se simuló con ese alcohol, que representa pues los peldaños de que va a utilizar para salir de ese pozo, de ese enterramiento que le hicieron. Entonces es una manera también de ayudarle a la persona, según lo que estuvimos investigando. También hay una situación que se maneja mucho, que tiene que ver también con las maldiciones, según aquí mis anotaciones, y es, por ejemplo, cuando a una mujer o a un hombre, porque también a los hombres les puede llegar a pasar, es cuando les hacen el mal llamado de desamor, o la maldición de desamor, que es como una especie de trabajo, una especie de maldición que les provocan algunas personas, para que les vaya muy mal en sus relaciones y que nunca se puedan casar, o simplemente que siempre sufran con ciertas situaciones, para que no encuentren la felicidad. Recordemos nuevamente, todo tiene su origen en la envidia, ¿sí? Ahí parte todo, ¿sí? Y si una persona quiere que le vaya mal a otra persona porque no quiso estar con ella, y quiere que le vaya mal al otro en su relación, en su matrimonio, pues hacen hasta lo imposible. Ustedes lo deben de saber más que yo, porque cuántas historias hemos escuchado de amigos, de vecinos, de conocidos, de gente, que los primos de un amigo y todo eso, que les han hecho este tipo de maldades. Entonces, normalmente una de las más tradicionales maldiciones que existían antes, provocadas a veces inconscientemente por las propias mamás, era que decían antes, eso sucedía antes, hace mucho tiempo, que les decían: pues como tú eres la hija menor, tú me vas a cuidar hasta que yo muera, tú no te vas a casar nunca. Entonces ese era uno de los problemas que provocaba precisamente el asunto del desamor. Y pues obviamente pues podríamos encontrar no solamente métodos para que la persona se proteja de estas maldiciones del desamor. Es, por ejemplo, que se hace un corazón con arroz alrededor de una persona que tiene problemas en este asunto del desamor.
se hace en ese corazón de arroz, y en medio la persona, se le pone a ese arroz alcohol, se enciende, y mientras está encendido, pero debe estar muy amplio ese corazón para que no se vaya a quemar la persona, le empiezan a aventar arroz a la persona, según esto que investigué, que simule que sí se va a casar y que sí le va a ir bien en sus relaciones, y después se saca a la persona fuera de ese fuego para que se simbolice el que sale de ese problema. Entonces, el asunto es de que cualquier persona puede salarse en el amor, o puede salarse en el trabajo, puede salarse en algunas cosas, pero lo importante es de que cuando vayan ustedes a asistir con una persona que les pueda averiguar si lo que les está pasando es algo normal o es algo anormal o es provocado, pues ojalá que vayan con personas que son serias. Y si usted no confía en nadie, porque también es válido no confiar en ninguna de estas personas, pues utilice un péndulo, ¿sí? Les voy a dar dos métodos. Utilizar un péndulo. Usted consígase un anillo que sea argolla de preferencia, ¿sí? Y esta argolla, póngale un hilito de color rojo, que sea más o menos del tamaño de largo del codo al dedo, ¿sí? Amárrelo, y usted le pregunta al péndulo si lo que usted tiene es normal, porque está pasando por un momento crítico nada más, o de verdad le hicieron alguna maldad. Entonces el péndulo se moverá en el sentido de la manecilla del reloj para decir sí, o al contrario para decir no, o así, en dirección de usted para decir sí, o así para decir no. Entonces usted puede preguntar. Y hay otra manera que se puede utilizar para saber si lo que le está pasando a alguien es algo normal o algo anormal, algo negativo, que es utilizar una Biblia. Pero usted va a decir, ¿cómo voy a utilizar la Biblia? Bueno, pues usted empieza a hacer su pregunta mentalmente. ¿Esto que me está pasando es normal o es provocado? ¿Me están haciendo un mal o estoy pasando simplemente por una mala racha? Normal por el universo, por los movimientos de los astros. Usted hace su pregunta con mucha intensidad, teniendo una Biblia en sus manos, y llega un momento determinado que usted, con los ojos cerrados, abre su Biblia y con su dedo va a señalar en alguna parte de la Biblia con los ojos cerrados, y posteriormente va a leer ese versículo, ese capítulo, lo lee con calma, porque ahí le pueden dar una respuesta de lo que está sucediendo. Pero obviamente pues tiene usted que tener una mentalidad muy abierta, porque va a encontrar a lo mejor entre las palabras que están ahí en la Biblia pues una serie de mensajes ocultos que usted debe de saber interpretar para saber qué es lo que le está pasando, si es algo bueno, si es algo malo, si es provocado o si es, entre comillas, normal por un periodo de crisis que está sucediendo. Así que vamos a seguir hablando de otro tipo de situaciones interesantes. No le cambie, estamos en las instalaciones del Grupo Radio Tele desde Morelia, Michoacán para el mundo. Ahorita regresamos. Hoy, ¿quién es realmente un macho? ¿El más fuerte? ¿El que no llora nunca? ¿El que sale con 20 mujeres a la vez? No, macho es el que está en pareja hace 5 años. Eso es un macho. Macho es el que sale a correr en mallas. Es el que acepta que otro hombre está más galán que él. Es el que sabe los programas de la lavadora. Es el que se levanta a las 4 de la mañana a cambiar pañales. Eso es un macho. Es el que hojea revistas de chismes en la peluquería. Es el que pone en el estatus de Facebook "in a relationship". Eso es un verdadero macho. Pero macho, lo que se dice macho, es el que llega con Coca-Cola Light a una fiesta y no le importa lo que digan los demás. Coca-Cola Light. Actitud ligera.
La Secretaría de Turismo de Michoacán te invitan al segundo Congreso de Turismo, con los mejores conferencistas del sector, Joan Pasolas, Adela Micha, Fito Jiménez y muchos más, este 4 y 5 de septiembre en Uruapan, Michoacán. Más información en visitmichoacán.com.mx y en el 01800 450 2300. Michoacán, compromiso de todos. En Michoacán, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón es una realidad. Gracias a la gestión del gobierno del estado, niños y jóvenes con discapacidad tendrán una opción más de atención de alta especialidad. Michoacán, compromiso de todos. Las buenas noticias también son noticia. El presidente de México cumple su compromiso con los michoacanos al iniciar la construcción del nuevo hospital infantil con una inversión de 813 millones de pesos. Será un hospital moderno que brindará mejores servicios de salud a nuestros niños. Michoacán, compromiso de todos. Gobierno del Estado. Todas y todos merecemos vivir con dignidad. El gobierno del estado, comprometido con las personas con discapacidad, logró gestionar unidades nuevas, equipadas, entregadas a 31 municipios. Con estos vehículos, quienes así lo requieran, podrán trasladarse dentro y fuera de su municipio, facilitando así su atención, rehabilitación y sobre todo mejorando su calidad de vida. Es así como el gobierno del estado atiende las necesidades de quienes más lo necesitan. Michoacán, compromiso de todos. Gracias al esfuerzo conjunto de comunidad y gobierno, se lograron construir 3 escuelas públicas en la Nueva Jerusalén y se inició la construcción de una plaza pública que será pagada por la comunidad. Con el regreso de la tranquilidad a Nueva Jerusalén, seguimos cumpliendo con nuestro compromiso de resolver los problemas de manera pacífica. Michoacán, compromiso de todos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Continuamos aquí en el grupo Radio Tele con un tema muy interesante que son las enfermedades sobrenaturales. Y esta enfermedad que les voy a comentar ahorita, aunque no es provocada propiamente, a menos que a una persona se le diera a comer algo extraño, algo raro, pues ahí sí podríamos pensar que ya fue provocado con una intención. Pero normalmente el empacho, esa enfermedad que no solamente les da a los niños, sino también les puede dar a los adultos, es ocasionada, esta enfermedad, por la ingestión de algunos alimentos y sustancias no alimenticias que se llegan a pegar en el estómago o en los intestinos, como pan, galletas, chicle, cartón, papel, tierra, trapo, frutas verdes, comida cruda. Cualquiera de estos alimentos mal preparados o demasiado condimentados o echados a perder, alimentos descompuestos, alimentos sucios o alimentos fríos, ¿sí? O comer luego de hacer un coraje, o cuando se le limpian la babita a los bebés, ¿sí? Que no se la deben de limpiar, no sé la razón por lo cual dicen eso, las mamás de antes y las abuelitas, pero yo les decía que inclusive los adultos se pueden enfermar de empacho, no solamente por alimentarse de alguna de estas cosas echadas a perder, o en mal estado, o mal cocinadas, etcétera, sino cuando a veces se alimentan o les dan alguna otra cosa que dizque para hacerles algo, para provocarles algo, como sangre, o hasta inclusive si llegan a ingerir semen y otras cosas que luego andan haciendo por ahí de maldades algunas personas, que les andan recomendando esos brujillos chafas, ignorantes e incongruentes, que tú dale esto a tu marido para que él caiga rendido a tus pies y no te ande haciendo de chivo los tamales con otra persona, y les andan dando de porquerías y medias, así que tengan mucho cuidado con lo que les andan ofreciendo, para que luego se los anden dando ustedes a otras personas, porque luego hay consecuencias muy desastrosas. Normalmente los síntomas que llega a tener una persona empachada son una diarrea fétida, que puede ser verde, amarilla o blanca cuando es provocado por la leche que se le da a los niños, una diarrea con moco, demasiados gases, falta de apetito, cólicos, vómito, fiebre, llanto, mucha inquietud, demasiados ascos, palidez, estreñimiento, la lengua blanca, los ojos hundidos, adelgazamiento así raro, aliento muy fétido, ¿sí? El estómago
muy caliente, cuando le tocan el estómago la persona está muy caliente, o está demasiado duro su estómago. Aunque alguien tenga una panzota grandota, debe de estar su panza suavecita. Si está dura, ahí hay que tener mucho cuidado. O demasiado gruñido de tripas y molestias después de comer, cuando pueden comer, porque hay gente que cuando tienen empacho no se les apetece comer nada hasta que no se curan de empacho. Entonces, los diagnósticos para ayudarle a una persona a descubrir si está empachado es a través del olfato, a través de las palpaciones, es decir, tocar a la persona, el estómago por ejemplo, la observación o el interrogatorio. Normalmente los empachos, los normales, los que no son tan graves, se pueden llegar a curar con la ingesta de tés, haciéndoles purgas, dándoles a tomar purgas, tronarles el empacho, lo que es en la espalda baja, jalarles el cuero y tronárselos para que se le despegue lo que les provocó el problema, ponerles cataplasmas, ponerles emplastos, ponerles a veces lavativas o supositorios para que arrojen pronto lo que traen pegados en los intestinos. Y también se debe de vigilar la cantidad y la calidad de los alimentos, modificar los malos hábitos alimenticios y llevar una higiene absoluta en la persona que se está curando de empacho. Las plantas o los frutos que normalmente se utilizan para ayudar a curar de empacho son la manzanilla, la hierbabuena, el aguacate, el estafiate, la rosa de Castilla, el naranjo, la ruda, la malva, la hoja zen, el mirto, la guayaba, la canela, el limón, la hierba del ángel y la que se llama hoja santa. Entonces normalmente a alguien que se le va a curar de empacho, se le da primero un masaje en el estómago, en el área del estómago con suavidad, para moverle supuestamente, pues los que son expertos en esto ya los conocemos, son gente, algunos que son muy grandes de edad, mis respetos para ellos, yo he asistido con ellos también a conocer, porque no hay que nada más leer, hay que ir a vivirlo, hay que vivir la experiencia para conocer de todo esto, y te soban con mucha suavidad el estómago como haciendo movimientos hacia abajo, para que salga lo más pronto posible, luego te truenan el empacho y te dan algún té o te dan alguna purga, ¿sí? Entonces, eso es algo muy interesante que también se le da no solamente a los niños que tomaron algo que les hizo mal, o a veces las mamás cuando están lactando, cuando están dándole pecho a sus bebés, llegan a tener corajes muy grandes con el marido o con quien sea, y luego les dan leche a los niños y el niño se enferma, por esa razón. Entonces por eso a veces también se utilizan los huevos para hacerle la limpia con el huevo, o se utiliza darles purgas con aceite de oliva. Entonces, por ejemplo, en los niños hacerle las sobadas correspondientes con aceite de oliva en el estómago, en la región estomacal y en la cadera y en el espinazo, pero también en el espinazo se les hace la tronada de empacho y se despega para que arroje el empacho que tiene. En el caso de los adultos se le hacen limpias hasta que vuelva a tener apetito la persona, se le hacen sahumerios con humo de copal, ¿sí? Se le dan tés de las plantas que ya les dije, para que empiece a trabajar a nivel estómago y a nivel intestinos, y las limpias siempre se hacen con huevos para que pueda curarse también este problema. Pero como yo les decía, hay que tener mucho cuidado en lo que les andan dando a sus familiares, que porque fulanito, el brujo de tal colonia, el brujo de tal local, te recomendó que le dieras a tomar, que le dieras a comer. Hay que tener mucho cuidado porque a veces les andan dando porquerías, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado en lo que les andan recomendando ese tipo de personas, porque hay una situación ahí muy delicada de sanidad, y por eso, por culpa de esos brujos malosos que andan dando cochinadas, los que son brujos buenos, que se dedican a curar de verdad y a sanar no solamente el cuerpo sino el alma, son los que la pagan por esos brujos malos. Hay otra enfermedad así rara
no sé si se diga alferecia o alferecía, que se da normalmente en los niños pequeñitos, en los niños que toman leche del pecho de su mamá. Si la madre, por ejemplo, le da de comer, tomar leche, cuando después de que hizo un enojo muy grande, el niño, ese ánimo pasa del pecho al niño, y lo enferma. Entonces, sucede porque la mamá tiene ese problema de que hizo un coraje muy grande, y se le llama alferecía o alferecia, no sé cómo se diga. Y normalmente los niños empiezan con un temblor en todo el cuerpo, tienen mucha inquietud los niños y lloran mucho, y tienen hasta ataques. Entonces normalmente se le da un té de hierbabuena al niño, y enseguida se le frota todo el cuerpo con una planta que se llama pitiona, mezclada con orines del propio niño, según lo que investigamos. La planta pitiona, y si no encuentra esta planta, pues una planta ruda o romero, lo que usted tenga a la mano, mezclada con orines del propio niño, ¿sí? Se le remojan los pies del niño en un cocimiento muy calientito, preparado con la misma planta que usted utilice para limpiarlo, para que nuevamente vuelva a tener su calorcito el niño. Y esto le sirva mucho para componerse pronto, porque luego hay niños que se enferman y están enfermos y enfermos y enfermos, y lo llevan al hospital y no le encuentran nada, y nada más los tienen con sueros a los pobres bebés, y es otro tipo de curación el que se le debe de hacer. Entonces, esta enfermedad pues es común en muchas comunidades, pero también puede llegar a ser común aquí en las ciudades, porque a veces pues no podríamos dejar de entender que las enfermedades sobrenaturales se encuentran en todos lados, en todos lados del mundo, y que pues según nuestra gran cultura mexicana, pues llegamos a tener este tipo de situaciones, porque son cosas que existen y han existido siempre, y que debemos siempre de estar al pendiente cuando empecemos a tener pues esos síntomas raros. Es como por ejemplo cuando un niño también está pasando por un mal momento, un niño, hasta puede hacerse para un adulto, pero normalmente cuando los niños pasaron un susto o el mal de ojo famoso, pues se le pone una tina con agua tibia en el sol, ¿sí? Se le meten 7 claveles rojos, 7 claveles blancos, se pone un objeto de oro dentro del agua, un objeto de plata, y se le agrega un chorrito de agua bendita. Ahí se mete al niño y se le empieza a bañar y a rezar, ¿sí? Y se le pasan los claveles por la cabeza, por el cuerpo, estando en la tina, y esos claveles que se van usando se van echando afuera, y se le está enjuagando al niño, y cuando ya se saca al niño de la tina, se le da a tomar un poco de leche con la que se hirvió con una ramita de hierbabuena, para que el niño se la tome y se pueda componer más fácilmente. Entonces, en nuestro mundo, de nuestro México mágico, podríamos encontrar muchísimas cosas muy interesantes dentro de todo esto que se llama las enfermedades sobrenaturales. Y es como, por ejemplo, hay tantas creencias tan interesantes que pues deberíamos a veces de escuchar la voz de nuestras culturas, de nuestros pueblos, porque acuérdese, Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, cuando el riego suena es que agua lleva, y todas estas tradiciones, todas estas costumbres, pues por algo son. Si no, pregúntenles ustedes a sus abuelas, que por cierto, hoy se festejan todos los abuelos del mundo, porque es el Día Internacional del Abuelo, por lo menos es lo que yo estuve leyendo en el internet. Así que hay que preguntarles a esos abuelos, hay que preguntarles a las abuelas, porque tienen mucho conocimiento que compartir, tienen muchas cosas muy buenas que dar, y a veces los relegamos, los hacemos a un lado, y en el peor de los casos los abandonamos y no los atendemos como debemos de atenderlos. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que me dejaron de las enfermedades sobrenaturales es que, oye, Sato, ¿cómo le hago para que me vaya bien en el trabajo, para conseguir trabajo? Bueno, normalmente la gente que anda buscando trabajo, según las costumbres tradicionales, culturales mexicanas antiguas, es que se ponga una ramita de una planta que se llama altamisa en la bastilla del pantalón, por dentro del pantalón,
en lo que vendría siendo la pierna derecha del pantalón. La Altamisa es una planta que se parece a la manzanilla, pero no es lo mismo. Se consigue en los mercados, donde usted va a comprar su fruta y su verdura, y si va a pedir trabajo, según la tradición, se debe de colocar la Altamisa en la bastilla del pantalón por dentro, en la manga derecha, y para que se le abran todas las puertas, porque fue otra pregunta de otra persona: oyes, ¿qué recomendaciones habría para que una persona se le abran las puertas en sus proyectos o en los negocios que se vayan a realizar? Recuerde hacerlo siempre en una buena luna, si no lo vaya a hacer en una mala luna. De eso ya platicaremos posteriormente, porque ya tuvimos un programa de la influencia de las lunas y tengo una sorpresa muy especial para todos ustedes próximamente. Pero por ejemplo, cuando una persona quiere que se le abran los caminos, según lo que me puse a investigar para la persona que me preguntó esto, es que, por ejemplo, inclusive es cuando a alguien le deben dinero o alguien quiere que le vaya bien en la economía. Esto es un poquito hablando nuevamente acerca de la famosa salación. Se agarra una penquita de una sábila, una pequeña penca, pidiéndole permiso a la sábila, se le quita la pielecita y con la pulpita que queda, a manera de jaboncito, la persona se lava las manos con esa pulpita de la sábila, pidiendo que se le abran todos sus caminos, pidiendo que le vaya bien en la economía, pidiendo que le vaya bien en su negocio que está emprendiendo o en el trabajo que está teniendo la persona. Y posteriormente, después de usar esta sábila, esta pulpa de la sábila, ya tiene listo el jugo de unos 3 o 4 limones, y con estos se vuelve a hacer el procedimiento de lavar las manos, pidiendo la abundancia, pidiendo que le vaya bien a uno en lo que está realizando, en sus proyectos, en sus planes, y ya posteriormente se puede lavar la persona con agua normal y jabón las manos. Pero aquí tiene que ver la fe, porque muchas de estas cosas que hemos platicado el día de hoy y en programas anteriores, tiene que ver la fe y la creencia de la gente. Porque si la gente no cree, por más que se cargue encima el collar de limones y que se ponga todos los talismanes habidos y por haber, y que se lleven cargando un montón de figuras de santos y todo eso, si no tiene fe la persona, si no cree en estas cosas, por supuesto que no le va a funcionar para nada. Así que, pues esto es lo que platicamos hoy en lo que se refiere a enfermedades sobrenaturales. Con esto nos quedamos el día de hoy en este programa de Mundo Alternativo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Seguiré al pendiente de sus preguntas que me dejan, de sus comentarios que me dejan en mi cuenta del Facebook, que es así, Maestro Sato. No me mande su solicitud de amistad porque ya no puedo aceptarlas. Mejor denle clic en el botón de seguir y estaremos en contacto. Así que desde aquí, desde las instalaciones del Grupo Radio Tele, para todos ustedes les mando muchas bendiciones, les dejo un abrazo de oso, buen provecho a todos. Muchísimas gracias a quien me estuvo acompañando y ayudando desde cabina de transmisión, y nos vemos el próximo miércoles porque vamos a traerles una sorpresa muy agradable. Bendiciones a todos y hasta pronto.